por el cual nos han nominado de esta manera, ¿no? El momento actual es que en el 2012 iniciamos este recorrido, que fue la aparición de una cueva pequeña en el interior de la isla, un lugar donde prácticamente nadie había ido, derrumbada, y ese descubrimiento dio pie a casi una reformulación de la arqueología de Gran Canaria y del conjunto del archipiélago. Creo que esta tarde van a ir ustedes a la Cueva Pintada de Galda, que es otro elemento emblemático del archipiélago, y ahí van a ver gran parte de esa cultura que en esta zona del interior, digamos, alcanza un nivel de desarrollo y de adaptación muy singular, y sobre todo en el mundo de la espiritualidad, en el mundo de lo simbólico, ¿no? Ahora mismo estamos en septiembre, tenemos que mandar el dossier. Este año que viene va a ser muy duro, va a ser el año de las evaluaciones internacionales, y si todo va bien, en el 19 se declararía Patrimonio Mundial, ¿no? Aquí donde estamos, ustedes están en el archipiélago canario, ¿no? En la isla de Gran Canaria, que es la isla central, y dentro de la isla de Gran Canaria este sería el ámbito, como lo de la Cueva Pintada, en torno a los dos grandes núcleos de población en la época aborigen, que era Galda y Telde, y ahí se desarrolla gran parte de esa cultura. Pero nosotros nos hemos circunscrito a un paisaje cultural que, una de cuya importancia, como van a ver, es que permanece durante mucho tiempo aislado y por lo tanto permite que muchos de esos elementos de referencia arqueológicos sigan vivos hasta la actualidad, incluso en prácticas culturales concretas, como puede ser el hábitat en cuevas, ¿no? Entonces, este espacio, como paisaje cultural, sería el que estaría nominado para su declaración como Patrimonio Mundial. Pero además, me gustaría incidir en una cosa: no solamente es una marca importante para la isla de Gran Canaria, sino para el conjunto del archipiélago, en la medida que lo que vamos a constituir como un paradigma mundial es las culturas canarias aborígenes en su conjunto. Con lo que hemos convivido hasta ahora, y muchos de estos yacimientos, nos está ayudando también no solo a conocer, sino reconocer esos valores que estaban implícitos y no nos habíamos dado cuenta. Este otro es quizá uno de los elementos claves para, si ustedes que van a estar estos días aquí en el archipiélago entre nosotros, y para que se sitúen culturalmente también, es que estamos hablando de una cultura, lo que fundamentalmente ha sido y es la cultura bereber o amasí del norte de África, ¿no? Que pues coge Libia, Argelia, Marruecos y llega incluso hasta Mali, que en un momento determinado salta a un archipiélago y durante 1500 años permanece aislado. Hoy en día los colegas no nos ponemos de acuerdo, como muchos gremios, en muchas cosas, y uno de los grandes debates recurrentes, no resuelto en Canarias, es el poblamiento. ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Cuándo vienen? ¿Y cómo vienen? ¿De dónde viene? Pues prácticamente ahí sí hay un acuerdo, que es del norte de África, por la cultura. ¿Cómo vienen? No se sabe bien, porque tuvieron que venir en embarcaciones, pero hay dos teorías: o vienen ellos por motus propios, ¿no? O son traídos, y esto se vincula al mundo de la expansión romana en el norte de África, que los romanos deportan a pueblos, a lo que además incluso hay gentilicios en el norte de África en la época de Roma, en el Atlas, que son los canaris, los gomeraes, eran tribus, y de alguna manera llegan aquí a Canarias. Ahora estamos trabajando alguna gente, unos descubrimientos recientes que son inscripciones alfabéticas, no solo líbico-bereber, que van a ver, sino incluso con caracteres latinos, que aparecen solo en Lanzarote y Fuerteventura, pero ya de manera abundante, y en algunos paneles asociados a esta escritura, con caracteres latinos, con la líbico-bereber. Probablemente hecho por la misma gente. Estaríamos hablando de bereberes romanizados de la costa atlántica, del Ixu, que de alguna manera llegan al archipiélago, ¿no? Entonces, estamos hablando de un elemento singular. Desde el punto de vista mundial, la antropología ha desarrollado el estudio de cultura en ámbitos insulares, pero como casi en muchas ocasiones ocurre, no nos miramos nosotros mismos. Se ha estudiado mucho la Polinesia, se ha estudiado mucho las Antillas, algunas islas del Mediterráneo, pero aquí tenemos un ejemplo de un pueblo que llega, deja unas raíces bereberes y en 1500 años constituye otra cosa, que eso queremos recalcarlo. No son bereberes 1500 años después, sí que hay una raíz bereber, y ustedes como filólogos pues
sabrán mucho más que yo de la complejidad que tiene la evolución de las lenguas, pero estamos hablando, o nos preguntamos cómo durante 1500 años a raíz bereber sigue viva hoy en la toponimia de Gran Canaria, donde gran parte de la toponimia de los pueblos de aquí son bereberes, ¿no? E incluso cómo permanece forma de esa lengua viva todavía aquí, ¿no? Entonces esto es uno de esos elementos singulares, y estamos hablando de esto, estamos hablando, para hacer la candidatura al Estado español, de un elemento cultural dentro del Estado español singular también, que es un archipiélago que está ahí, que pertenece a la Macaronesia biogeográficamente, estamos en el Atlántico, y es el único archipiélago que estaba habitado antes de la conquista europea. O sea, ni Madeira, ni Azores, ni Cabo Verde estaban habitados. Este se habita en torno al comienzo de la era, quizás antes, y cuando llegan los conquistadores, aquí se encuentran todas las islas habitadas, ¿no? Y con cultura muy desarrollada. Estos son algunos de los elementos que constituyen el por qué haya sido nominado como Patrimonio Mundial desde el punto de vista de los componentes, los atributos, donde algunos de los elementos claves son la arqueoastronomía, el mundo de lo sagrado, la pervivencia de elementos culturales como el trogloditismo, el hábitat en cueva, y otra serie de elementos, que es lo que constituyen los elementos singulares de este espacio. Estos son algunos ejemplos de este mundo de la cueva artificial. En este caso es aborigen, esto es un granero colectivo, son graneros fortificados, hay graneros de más de 350 celdas que pertenecían a familias determinadas y suelen estar en lugares casi inaccesibles por una cuestión defensiva. Pero esto que ven está totalmente excavado por ellos, ¿no? Y todo esto se accede a través de pasadizos en distintos niveles con un sistema de acceso a través de palos que es una cosa solo de la isla de Gran Canaria y que implica muchas cosas, ¿no? Esta gran cantidad de graneros colectivos implican la producción de un stock productivo importante, que significa que esta gente son capaces en determinado momento de almacenar unos recursos alimenticios durante mucho tiempo, y nos está dejando entrever una organización social compleja, aunque las crónicas hablan de estratificada, pero sí es compleja a la hora de una isla como esta que pudo haber tenido 40.000 habitantes, que en aquella época era muchísima población, ¿no? Ahora mismo hay varias líneas de investigación de esta casa, de la universidad, en concreto un arqueólogo está trabajando en los graneros y en las semillas, y ahora mismo se está trabajando porque aparecen uno de los pocos lugares del mundo donde aparecen restos de semilla todavía en estado de conservación óptimo, a las que se le ha sacado el ADN y se ha detectado que la cebada que comían los aborígenes es la misma cebada que todavía se sigue utilizando, se ha seguido utilizando hacía muy poco. Se han descubierto gorgojos en muy pocos lugares del mundo, se ha descubierto el gorgojo que come la semilla y se ha descubierto los insecticidas naturales que los aborígenes empleaban, que eran hojas de laurel. El año que viene hay un congreso internacional sobre el mundo de los graneros y este tipo de cosas aquí en la universidad vinculada a este espacio. Esto es el ámbito, los amarillos son los 4 lugares emblemáticos, aunque hay muchísimos elementos más, que son estos: la Mesa de Acusa, que si ustedes conocen Mesa Verde en Estados Unidos, en algunos lugares tiene cierta correspondencia, estamos hablando de unos precipicios impresionantes donde se excavan poblados enteros y donde, por ejemplo, Acusa llegó a tener más población que hoy en día la capital del municipio de Artenara hasta el siglo XIX, ¿no? Y donde aquí hay un elemento de continuidad cultural. O sea, aquí hay graneros, hay cuevas pintadas, hay cuevas con sentido arqueoastronómico, y ahora estamos desarrollando un trabajo paralelo que es de documentación de archivos. Estamos intentando trabajar los primeros archivos desde 1506, algunos estaban fuera de circulación, se van a restaurar para empezar a reconstruir toda la historia de esta área de Acusa, porque es muy importante, es decir, el proceso de cristianización y evangelización temprano de la isla, en el momento incluso anterior a la conquista, accede a estos lugares emblemáticos y aquí fundan las primeras capillas los franciscanos, ¿no? en cuevas, en un elemento de sincretismo cultural con la propia población que vive ahí. Este risco caído, que es el que tira de esta propuesta, que es una cueva que está en este poblado pequeño de abajo, y bueno, es una cueva de 5 metros de altura, absolutamente perfecta en su construcción, es una cúpula,
Estamos hablando de un pueblo que no conoce el metal, todo esto hecho esta base de piedra, y bueno, han estudiado aquí arquitectos, esta construcción, y desde luego implica un nivel de conocimiento abstracto muy importante. O sea, ellos conocen la geometría, conocen el diseño, prediseñan la construcción de la cueva antes, saben que no pueden tener más de 5 metros porque a partir de 5 metros cambia el estrato de la roca y ya llega a una roca dura, y por lo tanto, bueno, hay un conducto artificial, ¿no? Ahora lo vamos a ver, por donde entra la luz, y provocan un fenómeno de manera artificial. Este otro lugar emblemático, que es la Sierra del Ventaiga, y al fondo el Roque Nublo, que por cierto estamos teniendo un debate porque hoy en día, bueno, Maximiano Trapero ha trabajado sobre algunos temas de toponimia, y lo que sería Roque Nublo, en el pasado siempre fue Roque Nublo, Roque Ñublo, y hay dos líneas de interpretación, una que habla de una raíz bereber, y hay otra porque en el siglo XVI, ustedes sabrán mejor que yo, parece que en algunos lugares de Andalucía, Extremadura, estos términos también existían. Para nosotros es complicado porque hay una pervivencia de origen, pero hay una colonización temprana, sobre todo andaluces, extremeños, mucho portugués en esta zona, que también queda en esta toponimia, ¿no? Y esto es uno de los santuarios y de los marcadores astronómicos. Esto es donde vive la gente hoy en día, estamos hablando de miles de familias que viven en cuevas todavía, ¿no? Todavía, sí. En Fagagesto, Gálgar, hay muchos poblados donde todavía la gente vive en cuevas, ¿no? Claro, ¿qué pasa de estas cosas? Que como canario va uno a hacer turismo por ahí, te vas a la Capadocia a otro lado y vienes flipado, mira que la gente está viviendo en cuevas, pero tú no te has dado cuenta que al lado de tu casa existen... hoy hemos tenido una reunión interesante con algunos arquitectos jóvenes para rehabilitar esto, para hacer convivir la pervivencia del mundo troglodita con las condiciones modernas de habitabilidad. Y esto